Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a permitir abordar el trabajo de autoconocimiento de una manera práctica y revolucionaria en nuestro cotidiano vivir y poder producir verdaderos cambios en nuestro ser, o sea, en nuestro interior, que se van a ver reflejados en nuestra vida externa, en nuestra presente existencia y también en las próximas existencias. Entonces, el tema del día de hoy se titula Retorno y recurrencia. Vamos a estudiar dos leyes de la naturaleza que producen la repetición de fenómenos, tanto en el universo como en nuestra vida, a nivel externo y a nivel interno también. Dos leyes que condicionan terriblemente nuestro desenvolvimiento en la vida, que nos atan a vivir siempre las mismas situaciones, los mismos conflictos, las mismas relaciones, a frecuentar siempre los mismos defectos, lo que nos lleva a su vez a cometer siempre los mismos errores en la vida, etc. Entonces vamos a estudiar estas dos leyes, ¿para qué? Para ver cómo funcionan, cómo nos afectan, para ver cómo podemos frenar toda esa repetición constante que se presenta en nuestra vida, cómo podemos soltar esas cadenas que nos atan, para acceder a lo que es la libertad, para poder tener libertad en nuestra vida, para poder dedicarnos al trabajo interior, cumplir con ese propósito de nuestro ser. Entonces, bueno, comenzamos estudiando estas dos leyes, preguntándonos cómo trabajan las leyes de retorno y recurrencia. Las leyes de retorno y recurrencia actúan en conjunto, produciendo la repetición de fenómenos, como dijimos, tanto en la naturaleza como en nuestra vida. Retorno significa volver al punto de partida y recurrencia significa volver a ocurrir. O sea que estas dos leyes en conjunto hacen que siempre un fenómeno vuelva al punto de partida y vuelva a ocurrir de la misma manera. Entonces ahí es donde vemos la repetición. La acción de estas leyes producen ciclos mecánicos que rigen, que ordenan y que mantienen en movimiento a toda la creación. ¿Saben lo que es un ciclo? Un fenómeno que comienza en un punto, que es precedido por unas etapas y que una vez termina, ¿qué pasa? Vuelve al inicio, se da el retorno y todo vuelve a ocurrir. Se da entonces lo que es la recurrencia. Estas dos leyes organizan la naturaleza y mantienen el ritmo. O sea que esta tercera dimensión, este plano físico, material, es regido por leyes de retorno y recurrencia. Y por eso podemos ver que se mueve a partir de ciclos. Si nosotros observamos la naturaleza, vamos a ver la presencia de muchísimos ciclos. Como por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? El tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico, lo que llamamos el ciclo del agua, por ejemplo. El agua tiene todo un ciclo que comienza en un punto, en la evaporación de los ríos, de los mares. Con el calor se condensa en formas de nubes y se da lo que es la precipitación. Cuando llueve, entonces el agua se infiltra, se escurre, vuelve a los mares, vuelve a los ríos y donde se da el retorno, todo vuelve al punto de partida y ¿qué pasa? La recurrencia, todo vuelve a ocurrir de manera ordenada. Nosotros vemos los mares, vemos los ríos, vemos la lluvia y decimos hoy llovió, pero no vemos que todo eso es un movimiento cíclico de la naturaleza organizado por estas leyes de retorno y de recurrencia. Podemos observar también en la naturaleza la gestación de los animales y de los insectos como un fenómeno cíclico. O sea que los animales, los insectos, están gobernados por estas leyes, son movidos por estas leyes. Imagínense que una mariposa comienza con un pequeño huevito de donde nace la oruga o el gusano, tarda un tiempo y comienza todo un proceso de metamorfosis en donde se forma la mariposa. Empieza a hacer toda una cúpula, ¿sí? Eso ya lo conocemos. Surge la mariposa. ¿Y qué pasa con la mariposa? Vuelve a poner el huevito y todo vuelve a ocurrir. Entonces, este insecto está manejado por estas leyes y así funciona todo en la naturaleza. No piensa, tengo que poner el huevito o tengo que ya empezar a hacer este trabajo. No, retorno y recurrencia, una inteligencia de la naturaleza que mantiene orden y que mantiene todo un ritmo, un movimiento, que es la vida. Ahora,
podemos ver también estas leyes actuando en lo que es el movimiento de los astros y de los planetas. Cómo el planeta Tierra gira sobre su propio eje, formando un ciclo, ¿sí?, en donde encontramos el retorno y la recurrencia. Un ciclo que dura 24 horas. ¿Y cómo le llamamos? El ciclo del día. Un día, entonces, es un fenómeno cíclico natural. Nosotros decimos, ay, pasó un día. Y no vemos que es un giro del planeta sobre su propio eje, en donde encontramos diferentes etapas. ¿Cuáles son? Mañana, tarde y noche. Y una vez terminan esas etapas, ¿qué pasa? Se da el retorno y todo vuelve a ocurrir de manera ordenada. Decimos, le damos la cara al sol, le damos la espalda al sol. Y a una escala mayor podemos ver que el planeta Tierra no solamente gira sobre su propio eje, sino sobre una órbita alrededor del Sol. Y entonces 365 giros del planeta sobre su propio eje forman un ciclo más grande. ¿Cuál es? El ciclo del año. Entonces encontramos el ciclo de año como también un fenómeno cíclico, en donde también se presentan unas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Las estaciones del clima, ¿sí? Entonces encontramos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y una vez termina el invierno, ¿qué pasa? Vuelve la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y en cada una de estas etapas encontramos unos comportamientos característicos en los animales, como decía Omar, que migran las aves, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que viene el invierno, ¿sí? Porque esto es un fenómeno ordenado. Entonces las aves saben y van a buscar el calor. Y cuando llega la primavera, miramos al cielo y decimos, están volviendo, porque están organizadas por estas leyes también. Entonces viene el frío, viene el florecimiento de las flores, en verano viene el calor, en otoño sabemos que las hojas caen, que todo se pone color amarillento, marrón, etc. Y así sucesivamente. Bueno, hacemos un previo estudio de cómo funcionan estas leyes en la naturaleza para comprender ahora cómo funcionan en nuestra vida. Y podemos ver que entonces los ciclos cortos están contenidos en los ciclos más largos, porque un día está contenido en un año. Y los años están contenidos en el ciclo de la vida, porque la vida también es un ciclo. Así como un día comienza y termina y vuelve a comenzar, como un año comienza, termina, se da el retorno y vuelve a comenzar, lo mismo sucede con la vida en cuerpo físico. Decimos que la vida es un ciclo que comienza con el nacimiento, que es precedido por unas etapas. ¿Cuáles son las etapas de la vida? La adolescencia Comienza con la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez, la vejez y finalmente termina con la muerte para volver a comenzar. Entonces se da el retorno y la recurrencia. Y este fenómeno cíclico o estas leyes que gobiernan el ciclo de la vida, entonces dan lugar a un fenómeno conocido como lo que es la reencarnación, la transmigración o bien los renacimientos. Un fenómeno que hace que tengamos que nacer y morir infinidades de veces, pasando por diferentes ciclos de vidas. Por muchas vidas y por muchos cuerpos en cada uno de estos ciclos. Nacemos y morimos. Decimos que aparecemos y reaparecemos. Así como el cuerpo, nuestro cuerpo físico, se acuesta y se levanta y pasa por muchos ciclos de días. ¿Por cuántos ciclos de días no hemos pasado? Por muchos, ¿no? Y pasa por muchos ciclos de años. Cada uno tiene una edad y dice, bueno, tengo 60 años, he pasado por 60 vueltas alrededor del Sol. Entonces, así como nuestro cuerpo pasa por muchos ciclos de días y de años, nuestra alma pasa por muchos ciclos de vida. Y nace y muere, y aparece y reaparece. Entonces, en cada experiencia que nosotros tenemos cada día, cuando nos acostamos y nos levantamos y pasamos por muchos ciclos, tenemos la oportunidad de aprender, porque cada día es una experiencia diferente. Y podemos aprender de nuestros defectos, de las situaciones, de las relaciones que tenemos en cada día. O también tenemos la posibilidad de engordar más el ego, de desarrollar más defectos.
Lo mismo pasa con el alma. El alma tiene muchas experiencias de vida y cada experiencia tiene la posibilidad de aprender, de evolucionar, de crecer internamente o bien de involucionar y de desarrollar más defectos, ¿sí? Más condicionamientos, de degenerarse y de involucionar aún más. O sea que cada vida es una oportunidad para el alma, así como cada día y cada año es una oportunidad para nuestra realidad física en esta vida y en este plano tridimensional. Por eso decimos que una vida para el alma es como un día para el cuerpo físico. Bueno, al terminar un ciclo, algo queda y algo continúa. Al morir, sabemos que dejamos atrás al cuerpo físico. Eso todos lo sabemos. Nuestro cuerpo queda ahí, se descompone. Pero el alma retorna a un nuevo ciclo, donde todo vuelve a ocurrir, donde se dan las recurrencias. Nuestra alma, cuando hablamos de nuestra alma, hablamos de nuestra realidad interior, o sea, nuestra esencia envuelta en todos nuestros valores, todas nuestras creaciones mentales y emocionales, o sea, el ego que hemos desarrollado. Y ahí encontramos también nuestros defectos y también nuestras virtudes, porque también desarrollamos virtudes, aprendemos, desarrollamos valores, y eso hace también parte de nuestra alma. Entonces decimos que nuestra alma es lo que retorna a un nuevo ciclo de vida y todo vuelve a ocurrir. ¿Qué es lo que vuelve a ocurrir? En un nuevo ciclo de vida. Volvemos a incorporarnos en un cuerpo físico, volvemos a pasar por las mismas etapas de desarrollo, como lo vemos en esta imagen, infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez, y volvemos a pasar por la muerte, donde se da el retorno de nuevo y todo vuelve a ocurrir. Pero al retornar el alma a un nuevo ciclo de vida, al retornar el ego, también se da otra clase de recurrencia. La historia de nuestra vida se vuelve a repetir, siempre de la misma manera, porque retornan nuestros valores, nuestra realidad interna. Y así tengamos otro cuerpo, somos el mismo ser. Y entonces atraemos lo mismo a la vida. Por eso decimos que la historia de nuestra vida se vuelve a repetir. Imagínense que una persona es iracunda o orgullosa hoy. Desarrolló ese defecto y tiene malas relaciones por ese defecto. Esta persona se acuesta a dormir, al otro día se levanta, pasa por otro ciclo de vida, pero sigue siendo la misma persona. Y sigue siendo iracunda, sigue siendo orgullosa y sigue trayendo los mismos problemas a su vida, ¿sí o no? Eso nos pasa a nosotros. A menos que hagamos un trabajo sobre nosotros mismos y cambiemos esa realidad interna, seguimos siendo lo mismo ciclo tras ciclo. Pasa un ciclo de años y esa persona sigue siendo la misma persona, iracunda, orgullosa, atrayendo los mismos problemas a su vida, sosteniendo las mismas relaciones con las personas. A lo mejor no me relaciono con estas personas porque, bueno, tuve una mala relación, ya no me hablo, me relaciono con otras, tengo los mismos problemas. La historia se vuelve a repetir. Y exactamente lo mismo pasa en los ciclos de vida, existencia tras existencia. Porque al retornar nuestro ego, nuestra realidad interior, nuestros defectos, volvemos a pasar por las mismas situaciones que la vida anterior. Volvemos a vivir los mismos dramas, los mismos conflictos, a cometer los mismos errores. Volvemos a perseguir las mismas ilusiones, porque nuestra conciencia sigue dormida en lo mismo. Entonces, si me encuentro ilusionada con la vida, superficial, persiguiendo ilusiones, mi conciencia sigue dormida en lo mismo y sigo persiguiendo lo mismo. Sigo siendo el mismo ser, iluso. Gozamos y sufrimos por lo mismo. Una persona que desarrolla vicios, goza por sus vicios, sufre por sus vicios. En esta vida, todos los días, todos los años y en la próxima existencia también. Entonces, al retornar el ego, se repite la misma película existencia tras existencia. Imagínense que una persona desarrolla el defecto del vicio al alcohol. Desarrolla el yo alcohólico. Goza por el alcohol. Sufre por el alcohol, por la dependencia que le genera. Ese defecto del alcohol le hace o le genera en su vida un montón de malas relaciones con su pareja, con sus hijos, con su entorno.
en el trabajo, tiene problemas económicos con el dinero porque se gasta todo el dinero en alcohol. Sufre mucho esta persona. Ese defecto del alcohol, ese vicio, queda grabado en el ser de esta persona, como cualquier otro defecto. Esta persona muere, pasa a otro ciclo de vida y ese defecto retorna. Y se da la recurrencia, o sea que esta persona por sus defectos atrae los mismos conflictos en la próxima existencia. Con su pareja, con su hijo, con la economía, goza por lo mismo, sufre por lo mismo, etc. Lo mismo con cualquier defecto, con el defecto de la lujuria, de la infidelidad. Esto lo podemos ver muy claramente en nosotros mismos, con los defectos que tenemos, que si no los trabajamos, los arrastramos y muchas veces queremos hacer cambios, pero no sabemos cómo hacerlos y decimos, lo quiero dejar, pero me vuelve a pasar lo mismo, me vuelvo a tropezar siempre con la misma piedra. Con las ilusiones que tenemos de la vida, con los apegos, con los temores, con las preocupaciones, etc. Entonces, ¿cómo podemos frenar toda esta repetición constante que se da en esta presente existencia y en las próximas existencias también? ¿Cómo creen ustedes que podemos frenar esta repetición? Pues cambiando nuestra realidad interna, podemos cambiar nuestra realidad externa. Porque decimos que lo que hace y genera toda esta repetición es el ego que retorna. Son nuestros defectos que retornan cada día. Si no existirían esos yoes, si esta persona no desarrolla el yo alcohólico, entonces ese yo no va a retornar y no va a generar siempre las mismas recurrencias. Pero entonces, ¿se supone que el alma el que trae todo eso? Sí, tu realidad interna. El alma, que es la esencia envuelta en todo lo que tú has desarrollado, tanto los defectos como las virtudes. Pero son los defectos los que generan esta repetición constante. Y esto lo podemos comprobar en esta presente existencia, porque seguramente algún día ustedes han dicho, hoy voy a comenzar el día de una manera diferente. Y no me voy a enojar por estas tonterías, o no voy a ser una persona negativa hoy. Y han visto como su día ha sido diferente. Seguramente han podido superar un defecto también, algún yo. Que a lo mejor eran unas personas muy orgullosas y han trabajado sobre eso y hoy el orgullo ya no lo tienen o son un poco menos orgullosas. Y eso hizo que ciertas relaciones mejoren, que ciertas cosas que les pasaban recurrentemente hoy ya no les ocurre, o ya no les enojan, o ya no les molestan, etc. Así, cuando uno trabaja un defecto, entonces, trabaja la lujuria, o trabaja las ilusiones de la vida, o trabaja los vicios, que puede ser el alcohol, la droga, la gula, la pereza, lo que sea, puede ver cómo su vida cambia. Cómo cambiando en el interior podemos frenar ese retorno y esa recurrencia y toda esa repetición constante que se presenta en nuestra vida. Por eso dice un refrán, para que la vida cambie, tiene que cambiar el que la está viviendo. No podemos esperar que pase un ciclo de años, como todas muchas veces nos ilusionamos y decimos, es que el año que viene va a ser mejor. No, es un ciclo, es un giro que el planeta Tierra hace alrededor del Sol y por eso no va a cambiar nuestra vida, a menos que nosotros cambiemos en el interior y entonces atraigamos otras cosas, otras realidades, otras condiciones en nuestra vida. Pero si no, así como se da el retorno y la recurrencia de un año, también se da el retorno y la recurrencia de todo lo que nos sucede, ¿sí? Y de toda esta historia y esta película que es nuestra vida. Entonces, la oportunidad es ahora de poder hacer un cambio. No podemos decir mañana, cuando tenga tiempo, la próxima existencia, porque esos yoes que aplazan, que se justifican y que dejan para más tarde, también son recurrentes. Y yo digo mañana, pero mañana voy a decir mañana. Y yo digo la próxima existencia, pero la próxima existencia me va a retornar ese yo y voy a decir para la próxima. Y así siempre entonces estamos aplazando. Entonces hoy es la oportunidad para hacer lo que esté a nuestro alcance. Simplemente lo que esté a nuestro alcance. Observar cuáles son los yoes recurrentes que generan la repetición de conflictos, de problemas, de dramas,
de sufrimientos en nuestra vida. Y trabajar sobre esos pequeños detalles es lo que va a cambiar la película de nuestra vida. Lo que va a cambiar el fin de esta historia que estamos viviendo, de esta existencia, y toda la película y la historia de la próxima también. De los cuales nosotros somos los personajes y los actores principales. Porque si nosotros cambiamos hoy un detalle o desarrollamos un valor interno, como lo puede ser la humildad, como lo puede ser la paciencia, ese valor también retorna y genera otros tipos de recurrencia en nuestra vida. Así como cuando nosotros hoy trabajamos un defecto, desarrollamos una virtud, esa virtud la tengo también para el ciclo de mañana. Y mañana va a mejorar mi vida y también va a mejorar la próxima existencia. Entonces, de esa manera podemos hacer grandes cambios y observar también por qué nos ocurren las cosas que nos pasan en esta presente existencia. Por otro lado, tenemos que ver que además del ego, arrastramos a una nueva vida lo que son las deudas kármicas. Lo que hace que se inviertan las condiciones y que tengamos que encontrarnos con los mismos seres para recibir el mismo trato que nosotros le dimos, que es lo que estudiamos en la conferencia del karma. Es así entonces que establecemos vínculos recurrentes con personas, vínculos recurrentes con amigos, con compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestro padre, con una pareja, con un trabajo, con un socio, con un jefe, etc. No es casualidad que a una persona le toque una pareja que lo engañe, que le toque un jefe tirano, que nos toque un hermano que se nos aprovecha todo el tiempo, que nos toque un padre vago, que no se preocupa por nosotros, que no está pendiente de uno. Nada de eso es casualidad, sino que son vínculos recurrentes que nosotros establecemos con seres todo el tiempo en la vida, en esta presente existencia, y que establecemos también en existencias pasadas. Son nuestros yoes los que establecen estos vínculos recurrentes. ¿Qué es un vínculo recurrente? Entonces, una relación que se establece entre seres, no entre personalidades, sino entre seres. Por ejemplo, si yo hoy hago un negocio con una persona y la estafo, le vendo algo que no sirve o la estafo con, no sé, con un negocio con mucho dinero, ya establecí un vínculo recurrente con ese ser, con el ser de esa persona. Puede ser que esta persona, o yo viajo, ya está, no la veo nunca más, y aparentemente gané dinero. La vida termina, me muero, y nadie se acuerda de eso. Pero no, ese vínculo quedó con esa persona. Y si no se lo pago en esta existencia, se lo voy a tener que pagar en la próxima. Entonces eso es un vínculo recurrente. A lo mejor engañé a mi pareja, no se dio cuenta, bueno, esto pasó. O sí se dio cuenta, me separé, sucedió otra situación. Establecí un vínculo recurrente con este ser, lo que hace que me tenga que reencontrar con este ser en la próxima existencia para pagar lo que le debo. Entonces, nosotros creemos que elegimos con quienes nos relacionamos, que elegimos nuestra pareja, que elegimos nuestros amigos, que elegimos el trabajo, el jefe que nos toca, que elegimos las situaciones que se nos presentan, hasta las oportunidades, cuando en realidad todas esas cosas son cosas que nos van llegando y que hacen parte de muchas veces de deudas kármicas y de vínculos recurrentes que hemos establecido con esos seres. Muchas veces las relaciones comienzan muy bien, ¿sí? Porque si no, no me voy a casar con esa persona si ya sé que me va a ir mal. Entonces todo comienza muy bien, pero luego nos damos cuenta que eso era un vínculo recurrente, que tenía una deuda kármica con esa persona. Los negocios comienzan bien, los trabajos comienzan bien, si no, no me voy a meter en ese trabajo, ¿sí? Lo veo siempre como una oportunidad, pero luego me doy cuenta que hay un vínculo recurrente con esos compañeros, con ese jefe o con lo que sea. Es decir, con esa persona tiene que trabajarse algo, ¿no? Con ese ser, ¿no? Entre seres, ¿no? Sí, con esos seres, o mejor dicho, es que tus yoes han generado un vínculo y que ahora lo tienes que pagar porque esa deuda ha quedado.
Entonces tenemos que saber que la vida no comienza de cero. Cuando uno ve un bebé, un niño ahí tan inocente, tan bonito, uno dice, bueno, ¿por qué le tocó a ese padre? ¿Por qué le tocó esa condición? Porque traemos esas condiciones previas de una existencia anterior, porque la hemos establecido con nuestros yoes, porque la hemos diseñado nosotros con nuestros valores. Entonces todos traemos condiciones previas, deudas por pagar, que corresponden a los malos tratos que nosotros hemos dado, y también deudas por cobrar. Por eso decimos que es todo como un ciclo de retorno y recurrencia, pero lo que hace el karma es que invierte las condiciones, que en un momento me encuentro cobrando y que en otro momento me voy a encontrar pagando, pero es un círculo vicioso de nuestros yoes, porque si yo tengo una pareja que en esta vida me engañó, ¿sí?, es porque yo lo hice anteriormente, ya sea en esta vida o en anteriores. Entonces en esta vida me encuentro con que tengo que cobrarle a este ser. Pero si yo le estoy cobrando, también estoy estableciendo un vínculo y luego me van a tener que cobrar. Voy a tener que pagar. O sea que para cortar este vínculo es uno o los dos tiene que dejar de hacerlo. Si tú quieres cortar tu vínculo, tú lo tienes que dejar de hacer. Porque a lo mejor tú engañaste y tu mujer, bueno, hizo su trabajo, ella se desligó, pero tú vas a encontrar otra persona, claro, que te va a hacer lo mismo, porque tú la deuda la tienes, sí, y te la tienen que cobrar. Sí, claro. Entonces, en medio de todo esta cobranza y paganza, está la posibilidad de aprender para saldar esas deudas y cortar esos lazos y esos vínculos recurrentes. Entonces, si una persona a mí me estafa, que generalmente, bueno, aprendemos cuando estamos pagando, porque cuando uno está cobrando, está gozando, ¿sí? Y muchas veces no se pone en el lugar de la otra persona, pero cuando nos toca a nosotros pagar con sufrimiento y con dolor, ya sea que nos engañan, que nos estafan, que se nos burlan o lo que sea, ahí es cuando el dolor y el sufrimiento nos sacude y nos lleva a aprender. Entonces, como podrán ver, todas las leyes de la naturaleza, la ley del karma, la ley de retorno y recurrencia, están diseñadas para que nosotros podamos aprender de nuestros defectos, para que podamos desarrollar la sabiduría y para que podamos entonces adquirir la libertad, que la perdemos por el ego, no por otra cosa, no por castigo. Entonces, bueno, en medio de todo esto lo que les estaba diciendo es que podemos aprender. Podemos perdonar a las personas que nos están dando ese trato, que nos están ofendiendo. Podemos ponernos en el lugar y, lo más importante, descubrir cuál es el yo que ha generado ese vínculo. Que está en nuestro interior. Que si así estemos en la condición opuesta y seamos nosotros los que estamos engañados, ese yo tiene que estar en mi interior. Y lo tengo que descubrir porque ese yo es el que genera esos vínculos. Entonces, si yo lo descubro, si yo lo trabajo, y si yo me pongo en el lugar de esa persona y la perdono porque sé que yo también tengo ese yo y que también se lo hice anteriormente, entonces corto ese vínculo como quien corta un lazo. Y ya me desvinculo de ese ser y de esas situaciones, de esos problemas, de esos conflictos y de esos sufrimientos. Entonces, ¿entienden cómo funciona todo esto? Entonces, tenemos que ver que todos nosotros, todas las personas, tenemos un listado de sucesos y de acontecimientos que se van presentando en nuestra vida a manera de cronograma. Van llegando las oportunidades, van llegando los compromisos, van llegando las relaciones. Qué lindo, me encontré una pareja, me encontré un amigo, lo que sea. Un trabajo nuevo. Pero visto de la perspectiva, desde el autoconocimiento, todas estas cosas son ataduras. Porque nos atan al retorno y la recurrencia, nos atan a estos vínculos. Y la mayoría de las personas, si observamos la vida, estamos envueltas siempre en una madeja de problemas, de conflictos, de relaciones, de oportunidades, que nos sacan todo el tiempo, toda la energía, toda la voluntad, toda la disponibilidad para hacer un trabajo interior, para cumplir con el propósito del ser. Y muchas veces decimos, pero es que no tengo tiempo, que no puedo, parece que no hay ni un huequito en nuestra vida, porque son todas ataduras que corresponden a esto, a las recurrencias kármicas, a los vínculos recurrentes, etc. Son nuestra propia cárcel que nos duerme en la conciencia,
que nos hacen olvidar de que la vida tiene un propósito espiritual y nos duermen en lo terrenal, en lo superficial, en los compromisos, ¿sí? Pero termina un ciclo y comienza el otro y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Volvemos a estar enredados en situaciones, en compromisos, en cosas y nunca sacamos el tiempo entonces para hacer ese trabajo del alma, del espíritu, que siempre está buscando hacerlo y que el propósito de todas estas ataduras y de todos estos vínculos es despertar. Es asumir este trabajo y poder, en medio de todos esos sufrimientos, rescatar la sabiduría, liberar la conciencia de ahí. Entonces todas estas cosas también nos mantienen girando en lo que es el samsara, en la rueda de los renacimientos, divagando por la vida, sin saber hacia dónde vamos y qué propósito tienen todas estas cosas en las que nos metemos y nos enredamos. Entonces, bueno, decimos que es hora de despertar, es hora de darnos cuenta de cómo está organizada nuestra vida a través de estas leyes, de preguntarnos de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué tengo esta relación con esta persona, con este hijo, con esta familia, con esta pareja, y empezar a descubrir por nosotros mismos cómo está organizada y cómo se diseñó la historia de nuestra vida. Y eso es lo interesante entonces de este tema, que siempre es relativo en cada situación, cada persona tiene un porqué, pero por eso se llama conocimiento de uno mismo, porque cada uno tiene que descubrir que yo generó este vínculo, que yo generó esta relación, que generaron las condiciones de esta vida en la que estoy viviendo y trabajar sobre eso para, lo que les decía, cambiar esa historia, cambiar esa película y poder entonces diseñar con conciencia, con inteligencia nuestro destino. Ya cada uno decide entonces hasta cuándo y hasta qué momento quiere estar dormido y encerrado en todo este embrollo de lo que son las recurrencias, los karmas y las ataduras. Decía Buda, refiriéndose a este tema: larga es la noche para el que está despierto, largo es el camino para el viajero cansado, y larga es la existencia repetida para quienes no conocen la enseñanza sublime. Una historia, una existencia que se repite siempre de la misma manera y que se hace larga para el alma que quiere despertar, que quiere evolucionar, que quiere cambiar. Entonces, con respecto a esto tenemos que saber que las leyes no las podemos cambiar. Las leyes de retorno y recurrencia, las leyes del karma existen y siempre van a existir porque organizan la creación y organizan la evolución de los seres y para eso existen. Tienen un propósito, una inteligencia detrás. Pero lo que sí podemos hacer es adaptarnos con inteligencia a ellas. La lluvia no la podemos evitar, porque es un fenómeno cíclico o gobernado por leyes. No podemos decir, bueno, ya conozco cómo funciona el ciclo, voy a hacer que no llueva más para no mojarme. No, la lluvia sigue, porque eso genera un orden, un equilibrio en la vida. Pero yo puedo decidir no mojarme y actuar con inteligencia. Me pongo un impermeable, si tengo que salir salgo con un paraguas. Si no tengo que salir, me quedo en mi casa, espero que pare de llover y luego salgo. Puedo actuar con inteligencia acerca de eso. Y lo mismo pasa con estas leyes en nuestra vida. ¿De qué manera entonces nos podemos adaptar inteligentemente a estas leyes en relación a todo lo que venimos hablando? Conociéndonos, ¿no? A nosotros mismos. Conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo qué es lo que generan esos vínculos, trabajando para cortar esos lazos. Porque todo cambio que hagamos en el interior se va a ver reflejado en el exterior. Entonces de esa manera podemos cortar con todas esas ataduras. Y también podemos generar vínculos recurrentes conscientes. Porque nuestros valores también retornan y también generan condiciones en el exterior. Entonces podemos generar vínculos recurrentes con inteligencia, con sabiduría y vincularnos con un conocimiento, vincularnos con el despertar de la conciencia y con el proceso de evolución espiritual. Porque si ustedes hoy están aquí, puede ser porque tengan un vínculo con estos conocimientos o porque recién ahora los están creando. ¿Sí? Todos estamos creando ahora un vínculo con la sabiduría, con el despertar y con el proceso de evolución. Y este vínculo también se nos va a seguir presente, o sea, vamos a trabajar en
esta existencia y también se nos va a presentar esa oportunidad en la próxima. Todo el trabajo que nosotros hagamos en esta existencia generará las condiciones de la próxima también. Y dependiendo los cambios que uno haga, entonces podemos tener la oportunidad de nacer ya en una familia con ciertos valores que desde niños nos impulsen a hacer un trabajo, en una cultura, en una... ¿sí? Lo que sea. Entonces eso es conocer las leyes y decir, bueno, las leyes no las puedo cambiar, pero sí me puedo adaptar inteligentemente y utilizarlas entonces con sabiduría para crear todo esto y para seguir impulsándome en este proceso. Entonces, ¿de qué manera y cómo vamos a abordar el trabajo sobre nosotros mismos? ¿Y cómo funcionan estas leyes en nuestra psicología? Para conocer esto tenemos que saber que el eje del retorno y la recurrencia es siempre el yo psicológico, nuestros defectos psicológicos. Mientras exista el yo va a retornar y va a traer consigo todas sus recurrencias. Entonces, si nosotros queremos detener la repetición externa, debemos primero detener su causa en el interior. Porque los yoes retornan automáticamente al entrar en contacto con los diferentes estímulos externos. Una vez uno desarrolla un yo o un defecto, sea cual sea de todos estos, ese yo se establece en nuestra psicología como un programa que se repite, que retorna una y otra vez al entrar en contacto, como les decía, con los estímulos externos. Entonces, si me encuentro con una persona, ¿sí?, que me desagrada y que siempre me dice cosas que me alteran o me hacen saltar la ira, entonces al encontrarme con esa persona, ese programa se activa y trae recurrencias, tanto en el interior como en el exterior. Si me tengo que hacer una actividad que no me gusta, que no me causa placer, tengo que ir a trabajar, automáticamente retorna el yo de la pereza. Y ese yo genera recurrencias en el interior y en el exterior. En el interior, ¿cuáles son las recurrencias? Siempre los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas charlas psicológicas, que quiero aplazar, que no lo quiero hacer, que mejor le llamo, que le postergo, o ¿sí? Y en el exterior los mismos problemas, los mismos dramas, los mismos conflictos. Llego siempre tarde, me salen las cosas mal, no cumplo con el trabajo, etc. en relación a la pereza. Con la ira, lo mismo. Me dicen algo o veo un gesto de esta persona que me molesta, me surge la ira, automáticamente retorna ese yo. Y en mi interior retornan siempre los mismos pensamientos, pero qué se piensa esta persona, pero que mira cómo me trata, que yo mejor me voy de acá, que ¿sí? El odio, ¿sí? El resentimiento, etc. Y en el exterior recurro también siempre a lo mismo, grito, me enojo, hago los mismos gestos, le contesto, le insulto, sí, puedo ser violento, etc. Y así sucesivamente, con todos los defectos, retornan ante los estímulos externos y generan todas sus recurrencias. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar sobre todo esto? Si nosotros nos mantenemos atentos, en estados de autoobservación, vamos a poder descubrir los yoes que retornan en nuestra psicología. Vamos a poder descubrir todos estos defectos que llegan o que se activan automáticamente en nuestro interior. Y como espectadores, o sea, manteniendo una distancia del yo, separándonos, sin identificarnos, podemos observar todas las recurrencias que generan, tanto en el interior como en el exterior. Así como cuando uno ve un defecto manifestarse en otra persona y uno está separado y lo ve y dice, qué absurdo, ¿sí? Mira cómo reacciona por simplemente una opinión, cómo se pone, ¿sí? Cómo grita, cómo insulta y qué sufrimiento vive esta persona porque siempre le retorna el mismo defecto. Es fácil ver los defectos en los demás, ¿sí? Los vemos de afuera y vemos toda la ignorancia, el egoísmo, la incoherencia que tienen. Así tenemos que ver a nuestros propios defectos, porque no somos nosotros, son programas que se han instalado y que siempre retornan y que siempre generan lo mismo. Entonces, si nosotros logramos generar esa separación, ¿sí? Así, y verlos como otra persona en nuestro interior, manifestándose
y podemos verlo cómo nos manipulan como una marioneta y nos llevan a hacer siempre lo mismo, etc. Entonces vamos a descubrir cosas que nos van a liberar. Este ejercicio lo podemos hacer en el momento mismo, ¿sí? En el cotidiano vivir, cuando estos defectos nos van saliendo, van retornando en nuestro interior, pero también para eso enseñamos la meditación reflexiva, en donde nos vamos a sentar y ya viendo que este yo es recurrente, bueno, me voy a preguntar por qué sale, por qué se manifiesta, qué siente, cómo piensa, y ver todo, desglosarlo, desmenuzarlo, y de esa manera entonces poder liberar la conciencia de ese defecto, definitivamente. Y si el yo se libera, o sea, si el yo se elimina, ya no retorna, y ya no genera lo mismo en mi vida, ya no me maneja, ya no reacciono de esa manera. Entonces, cuando trabajamos sobre el yo, se libera la conciencia y cambiamos el curso de nuestro desenvolvimiento, porque ya no somos las mismas personas, ya no reaccionamos de la misma manera, ya no actuamos de la misma manera. Modificamos el cronograma de nuestro destino, ese destino que está predestinado por nuestros yoes. Entonces ya no nos ocurren las mismas situaciones. Ciertas relaciones con personas hasta se disuelven y llegan otras nuevas relaciones. Cambian nuestras condiciones de vida en el exterior. Y nos liberamos de todas las ataduras y de todos los vínculos recurrentes que fueron establecidos por este yo. Porque si yo elimino este yo y veo todo y me arrepiento por lo que ha generado en mi vida y hago todo ese trabajo psicológico, entonces esos lazos se cortan y ya no quedo atado al retorno y la recurrencia y a los reencuentros kármicos con esos seres con los que establecí esas deudas. Entonces miren todo el cambio que genera este trabajo interior, o sea, haciéndolo de esta manera. Y cuando se manifiesta la conciencia, porque ¿sí? La conciencia surge cuando nos liberamos de los defectos, entonces no hay retorno ni recurrencia, sino simplemente hay un espacio en nuestra vida que se encuentra libre para que nosotros empecemos a fabricar nuevamente nuestro destino a través de nuestras acciones que son conscientes, porque la conciencia no es mecánica, no está atada a estas leyes, sino que en cada momento nos va a decir cómo actuar. Es como ese ojo que está ahí detrás que nos muestra la verdad de cada situación, de cada momento, de cómo actuar en cada una de las relaciones que tenemos, etc. Entonces, a través de la sabiduría podemos trascender el condicionamiento que generan estas leyes en nuestra vida. Porque solamente la conciencia no está atada a ninguna ley, ni al karma, ni al retorno, ni a la recurrencia, ni al péndulo, ni a nada. La conciencia es completamente libre y se rige solamente por una ley, que es la ley del amor. Entonces, ¿cómo podemos trascender estas dos leyes? ¿Cómo podemos trascender el condicionamiento que generan estas dos leyes? A través de la sabiduría y a través del autoconocimiento. ¿Qué preguntas le quedan acerca de este tema?